Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo vamos? Yo soy Checho Pachanga. Cris Salazar, ¿cómo van todo? Continuamos con esta oleada de pop que teníamos desde el programa pasado y vamos a seguir con esto. El pop generó tanto en el mundo que ya vamos a pasar a una década crucial. Yo creo que es una de las décadas más importantes para el pop, porque fue una época que marcó a muchas personas, que en este momento pueden ser tu abuelo o tu mamá. Vamos a hablar de los años 50. ¿Qué fue lo que pasó en el pop? ¿Qué fue esta tendencia de los años 50? ¿Cómo marcó tanto el estilo de vida de un joven? ¿Cómo marcó la pinta? ¿Cómo marcó su pensamiento? Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó en esta década. Cristian, hablemos un poquito de esta tendencia pop de los años 50. Hablemos de esos artistas que fueron revolucionarios como tal, porque es que el pop es revolución. Total. Digamos el culme de una tendencia calmada, de una tendencia sosa, de una tendencia tranquila, una época rebelde para muchas personas. Entonces, totalmente. Hablemos algo. ¿Qué es? En los 50 la música popular, el pop que se conocía ya, era el rock and roll, ¿no? Ya todo empieza a evolucionar, ya todo empieza a ser más y a multiplicarse de una manera impresionante, tanto artistas como músicos, como radiodifusoras, como instrumentos, etcétera, y empieza a haber una derivación de muchos géneros y muchos sonidos, ¿cierto? Pero no se conocía como tal el género pop, ¿cierto? No se conocía nada todavía como establecido, ¿no? Era el rock and roll, el rock o rock and roll, el swing o ciertos pues derivaditos pues como el jazz y esto, pero el rock and roll era la música pop en los 50, ¿no? Eran estos chicos que veníamos con una tendencia mood, con una tendencia beatnik, se veían las modas, ya empiezan a haber incluso tendencias en las casas, lo que es la moda, ¿no? La moda popular, lo que abarque las masas y lo que sea una tendencia y lo que sea un producto que sea vendible para las masas, ¿cierto? Y en la música, el rock and roll como pop, ¿cierto? Como música popular, entonces tenemos a un Little Richard, que en paz descanse, ya hace unas semanas murió. Tenemos a Elvis, que se conoce como el rey del rock and roll, ¿cierto? Ese género que marcó Elvis fue más que todo una tendencia porque mire, todas las personas usaban la chaqueta, la chaquetica de cuero, usaban también su camisetica blanca, las patillas largas, el peinado parado. Entonces empiezan a ver esos iconos que la gente se influencia y toma como referencia y quieren ser incluso como ellos, como ese icono pop y ese ídolo pop, ¿no? Tenemos a Doris Day, tenemos a Buddy Holly. Then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Chuck Berry, obviamente, ¿no? Entonces toda esta tendencia y esta movida gigante que hubo el rock and roll era el pop en ese momento, ¿no? Y terminando ya, digamos, esta época de los 50, ya donde tenemos estos íconos, ya donde la televisión se empieza a ver, ya el cine, empezamos a entrar a unos 60, ¿cierto? Con el rock and roll a full. ¿Y qué pasa en los 60? Llega una oleada británica que se conoció, que lo vimos en los capítulos del rock, de la historia del rock, con los Beatles, con los Rolling Stones, con The Animals, etcétera. Y empieza a hacer más popular la música, más popular entre los jóvenes se interesan más, los jóvenes empiezan a hacer más revolución, tanto cultural como tendencias. Claro. ¿Y qué pasa? Llegan los Beatles a Estados Unidos, llega la música británica a Estados Unidos y el rock and roll sigue tomando más fuerza, toma más evolución, toma más identificación, toma cierto significado dentro de la vida social, ¿cierto? Entonces podemos encontrar que The Beatles creciendo ahí, Rolling Stones, toda la oleada británica, y empiezan a haber también bandas como The Doors. Tenemos a Nancy Sinatra también como precursora de lo que hacía su padre. Tenemos a Bob Dylan como un icono pop de lo que era el folk y esta música que estaba gestando a principios de los 60, ¿cierto? Sí, teníamos esos. Más que todo eran sus letras. Bueno, en ese momento Bob Dylan tuvo un auge por sus letras. Totalmente. Sus letras llamaban más la atención que su propia música. Y eso lo vuelve un artista pop.
Totalmente. Porque llama la atención. Llegó a la masa, Exacto, llegó a la cultura popular. Llegó a la cultura popular. Tenemos a Janis Joplin como referencia de la psicodelia y lo que se estaba formando en el rock en esa época. Ajá. Y a finales de los 60, más exactamente en el 67, ocurre algo que marca totalmente, tanto ya para nosotros, lo que es el rock y el pop, y lo que marca lo que es el pop como nombre. ¿Qué es, Checho? ¿Qué encontramos en ese año 1967? En el año 1967 el señor T. Warner le da esta etiqueta a esa música más suave derivada del rock. ¿Por qué? Porque es que en esta época estábamos acostumbrados al ritmo británico, al sonido británico, a ese sonido duro. Un sonido duro para la época, claro. Era muy diferente, era un sonido revolucionario, psicodélico. Como cada vez era más estridente. Sí, era más estridente, entre más pasaba más estridente, Más estridente, sí. era menos audible para las masas en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Se genera otro género más suave, empieza a escucharse más suave, unas derivaciones del rock con bases musicales más sencillas, con letras más digeribles, y el señor T. Warner le da esta etiqueta de pop a ese estilo de música. ¿Sí? Estamos hablando que el señor T. Warner es un musicólogo, una persona que estudia como tal los géneros y estudia todas estas tendencias y lo marca ese ritmo digerible como el ritmo pop. Habíamos hablado que en el año 1926 se da el nombre pop a este tipo de música, todo que es popular, exacto, ¿no? Sí, pero hay algo que tenemos que aclarar y que la gente de pronto dirá, pero venga, es que ustedes confunden el año 1966, están hablando de 1918 o 1960 y tales. Sí, claro, se está hablando que todo eso en ese momento es pop, pero no se conoce en masa el término pop. Como lo conocemos ahora. Como lo conocemos ahora. Como la música tranqui, más suave. Exacto. Nosotros conocemos pop porque es popular, porque es algo que se digiere, que es fácil de escuchar, que es audible y que es venta de masas y de etiqueta. Pero en el año 67, y valga la redundancia y repetir, es etiquetar este estilo de música suave derivada del rock, sí, que era lo que más se oía en las radios, en la televisión. Se empezaron también a ver los shows con las bandas en vivo, festivales. Y los festivales también. Entonces, claro, esto es lo que marca la tendencia pop. T. Warner divide el rock del pop por la estridencia de su música, por la tendencia, etc. Y también por lo que empieza a predominar en esa época, que son los singles. Ese tipo de canciones más cortas, ese tipo de canción producto de cada artista. Ahí, digamos, a finales de los 60s y en los 70s empiezan a aparecer los One Hit Wonders que se conocen. Esa es la única canción de ese artista que se conoce. Producto, solamente, fin. Entonces ahí es donde ya empezamos a diferenciar el rock, que ya se vuelve un género autónomo, y el pop, ¿no? Entonces el pop ya es donde, como lo conocemos ahora, es que la música rock es fuerte y el pop es suave, es gracias a T. Warner. Bueno, ya acabamos la década de los 60, que fue una época también muy controversial para todos, porque fue la división de muchos géneros, de este género, de estas tendencias. Vamos a entrar a una época caótica, que es la época del 70, los años 70. Los años 70, yo creo que, pues, en lo personal, es una de las décadas más revolucionarias en cuanto a la explotación de géneros. Me digo explotación de géneros es porque en los años 70 tú no sabías qué era lo más popular, porque había tanta popularidad en tantos estilos, en tantas cosas, que si tú eras un pelado normal, un joven, pues que escuchaba lo que te daba la radio, que te daba la masa, que te daba la audiovisualidad en ese momento, tú podías hacer punk, podías hacer disco, podías ser rockero, podías ser metalero, aunque el metal no se conocía en ese momento como tal metal, pero podías escuchar música más fuerte, exacto, más ruidosa, pero no tenías un encasillamiento. Me pareció muy curioso porque en los años 70, como lo dije, era caótico, pero marcó unas tendencias en varios géneros. Sí, vamos a hablar de esta época como tal. ¿Qué fue lo controversial que tuvo los 70? ¿Qué fue lo revolucionario que tuvimos en ese momento? Y porque ha sido como una de las épocas caóticas. Vamos a decirlo caóticas en el buen nombre de la palabra, ¿no? O sea, en el buen dicho, ¿no? De la cantidad de cosas que había, exacto, de una cantidad de desorden cultural, musical, pero que tenían cierto tipo de orden
No había Sí. casillas, es que no había casillas, por eso Totalmente. se dice caótico, porque no había casillas. Tú podías hacer punk, pero podías hacer disco, podías hacer funk, podías hacer lo más popular de lo que Exacto. fuera, pero también podías escuchar tu música alternativa. Total. Y digamos que ni siquiera todavía se habían encasillado esas No cosas. se Era habían una encasillado nada. cantidad de cosas y no tenían sus nombres ni tenían. Era una época de experimentación total. La música pop, como lo veníamos diciendo, siempre fue de la mano de la tecnología. Cada vez que había más tecnología y más facilidad de las masas de adquirir cierto producto tecnológico, experimentaban con lo que fuera. Entonces empezaron a aparecer ciertos géneros, ciertos experimentos musicales que se convirtieron en tendencias musicales y moda, ¿cierto? ¿Qué pasa? La radiodifusión era ese transistor. Era ese transistor donde la gente escuchaba música, ¿cierto? Un aparato gigante. Pero ¿qué pasa cuando empieza a ser ya más personal? Que lo empezamos a encontrar a finales de los 60 y los 70. La gente ya podía llevar su música a todos lados. La radio era ya portátil. Yo podía irme escuchando música en la calle. Ya podía transportar la música. Ya tenía la facilidad de transportar mi música y la tecnología empezaba a generar esas pequeñas masas de gente que era popular, pero empezaba a generar unos se podían hablar como las tribus, como las subculturas, subculturas. Las pequeñas tribus que se llaman. Exacto. Porque eso sí que es un tema apasionante. Hablar de las subculturas. Eso pasa siempre con la tecnología y con la evolución de la tecnología. Ya la gente se podía llevar no su aparato de radio gigante, sino que era ya más pequeño. Ojo, radio, no estamos hablando de reproductores de otra música. Radio, solo radio. Solamente transmisión de radiodifusora, ¿cierto? Y empiezan a aparecer una cantidad de experimentos y una cantidad de géneros de los cuales vamos a hablar solamente de lo del pop, o sea, lo popular. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Podemos encontrar el hard rock, que ya estaba siendo muy popular con Led Zeppelin, con Aerosmith, con T-Rex, con estas bandas, ¿cierto? Ya veníamos de un rock más fuerte, pero el hard rock se volvió pop porque era de las masas. Ya el rock se estaba haciendo un parte porque, como dijo T. Warner, lo separó. Empezamos también a encontrar el reggae. El reggae empezó a ser muy popular en los 70s, ¿cierto? Marley. Bob Marley, una cantidad de bandas que venían de una región de Jamaica y empezó a ser popular. Entonces ahí vemos que ya no empieza a ser étnico, sino que empieza a ser internacional una cultura, ¿cierto? Encontramos el funk, un tipo de música afro, ¿cierto? Del afropop, que también se conoce. Que empieza a marcar la tendencia. Que empieza a marcar una tendencia de la bota grande, fuerte, ¿no? Empieza a tener la bota grande, el pantalón bota campana, el afro. Totalmente. El color. El color era algo muy importante en la cultura pop. Nunca habíamos hablado de la parte colorida del pop. Total. El color es importante, llamar la atención con hartos colores vívidos, colores Además primarios. que la psicodelia estaba en su punto más. La psicodelia estaba en su punto drogas, máximo. ni hablar, ¿no? Entonces, Bueno, sí, pero yo creo que toda esa cantidad de cosas como que alimentaba todas las tendencias y la modelo que pasaba en las masas populares en esa época. Exacto. ¿Qué pasa con el funk? El funk empieza a traer esas ricas tendencias afropop africanas, ¿cierto? Incluso encontramos los ritmos latinos. La salsa y la bossa nova empiezan a ser muy populares en los años 70. Ojo, no quiere decir que se forme ahí, no, ya veníamos de atrás de la salsa y los ritmos latinos, sí, ¿no? claro. Pero es en los 70 donde la salsa y el bossa nova y estos géneros empiezan a ser populares, ¿no? O sea, se vuelven pop, se mezclan con el funk, se mezclan con el rock como Santana. ¿Cierto? Y es ahí donde la gente, la salsa ya toma una posición universal y los ritmos latinos. Pero hay un género muy importante que genera una controversia gigante y algo que no es muy nuevo, y la música disco. La música disco en los 70s es una tendencia total, es la música pop por excelencia, ¿cierto? Y tiene unos iconos importantes, gigantes, ¿cierto? Como los Bee Gees, ¿cierto? Películas importantes, moda importante, tendencia, marcas, productos, etc. ¿Qué pasa con la música disco? Vamos a hacer una analogía y donde vamos a hablar muy en punto de esta temática y vamos a generar un poco de polémica. Dicen que no, que es que vamos a hablarlo y vamos a hacer la analogía con el reggaetón, que es lo más actual. ¿Qué pasa? Todo el mundo tiende a dividirlo, ¿no? A rechazarlo, ¿no? Que es que el reggaetón, no, es que yo soy metalero y no escucho reggaetón, esa música no tiene sentido, no, es vacía, eso no habla de nada, eso no es nuevo. Es
lo mismo que estamos viviendo ahora con el reggaetón se vivió en los 70s con el disco. Entonces la gente dice, no, es que la música de antes era mejor. No, es que antes sí se sabía, antes sí habían artistas. Antes se estudiaba. Pero en los años 70 se decía lo mismo que estamos diciendo ahora. En los años 70 el rockero decía, yo no quiero escuchar disco, esa música es una basura, esa música es vacía, no es nada. Esa música es de prostitutas, de gays, de negros. De negros. El racismo era horrible en ese momento. Había un racismo musical que no difiere mucho de lo que pasa ahora. Sí. No difiere porque es que no, que el reggaetón, que eso. Es totalmente lo mismo. No, es donde vamos a generar polémica. ¿Por qué? Porque la música disco pasó y lo mismo que estamos viviendo ahora lo vivió la gente en los 70s en el disco. Hay un hito importante en esa época, ¿cierto? Sí. Que la música disco estaba muy arriba y las divisiones de género ya se veían muy fuertemente, como el punk, que ya lo hablamos, como el rock, que ya lo hablamos. Es la música disco como popular y hay un hito que marca muy fuerte esa época de rivalidad, ¿no? Digámoslo así. Fue en el año 79 con el disco Demolition Night. El disco Demolition Night fue un evento que se causó, fue casual, ¿cierto? Dijeron, estamos hartos de la música disco, esa música es una basura, gays, esa música es afeminada, pero eso fue promulgado por unos locutores. Totalmente. Que fueron despedidos, por cierto. O sea, es algo, y esto es algo personal. Oye, si a ti no te gusta un género, pues el hecho de que no te guste no significa que sea malo. Y este fue un error que cometió este señor. Este señor vía radio empezó a promulgar, vamos a hacer una quema de discos en el evento de béisbol de Chicago. Exacto. Ese evento fue en el 12 de junio. Eso fue el 12 de junio del 79. Pero ¿qué pasa? Mira, Checho, yo voy a hablar algo muy importante. Sí. Y es que, ¿por qué se dio esto? Pues el rock se sentía que moría, el rock sentía que se estaba cayendo, que el disco estaba pasando por encima. ¿Por qué? Porque incluso habían radios que hacían rock y ya no hacían rock, sino que empezaron a hacer disco. Es lo mismo que pasa ahora, ¿no? Que es que este reggaetonero antes hacía rock, o no, es que yo lo conocí haciendo rock, o en fin. O los programas que también daban rock en la época. MTV arrancó con rock, con metal y toda la tendencia, con rock, pop. Exacto. Y metal, ¿cierto? Que fueron las tendencias de los 80, 90, 2000. Pero ahora MTV ya no hace, claro. Ya no hace eso, claro. Ya lo que hace es vender. Eso tenía que hacerlo MTV. MTV es un canal de jóvenes que tienen que subsistir. Es una marca, es plata. Sí, eso es plata y tienen que subsistir. Si nosotros crecimos con el MTV que nos gustó tanto, pues la época dorada de MTV, escuchando rock, pop, ¿no? Eso era lo que se vendía. Pero ahora se venden con otros programas. Totalmente. Y eso no es malo. Eso no es malo. Eso es pop. Eso es pop.